¿Viste la versión 2020 del Hombre Invisible y te ha dejado perplejo el final? Pues no te preocupes, porque a continuación y con mucho menos preámbulo que de costumbre, damos inicio al análisis y explicación de esta película, protagonizada por Elizabeth Moss, Bean Weitstahl, y dirigida por Leigh Whannell en su ópera prima. Empecemos. ¿Quiénes son Adrian y Cecilia? Para poder entender la película, tenemos que arrancar por sus personajes principales, Adrian y Cecilia. Adrian es un mundialmente renombrado ingeniero óptico, a pesar de su corta edad, posición que ha logrado por una dedicación quizás excesiva por controlar todo lo que lo rodea. Cecilia, por el otro lado, es una arquitecta, por tanto, fuertemente conectada a la creatividad, al desarrollo de ideas, a la innovación. La diferencia entre ambos es clara, incluso desde el campo profesional. Son polos completamente opuestos. Y eso es lo que luego le pasa factura a Cecilia. ¿Qué clase de relación tenían Adrian y Cecilia en su matrimonio? ¿Por qué Cecilia huyó de él? Una vez Adrian y Cecilia se casan, la relación de ambos, que inicialmente surgió como un cuento de hadas tipo 50 sombras de Grey para Cecilia, casada con un hombre atractivo, millonario, exitoso, se vuelve una pesadilla. Adrian, un maniático del control, obliga a Cecilia a comportarse y a adherirse estrictamente a sus deseos. Cecilia ya no puede vestirse, no puede comer, no puede salir, no puede expresarse, ni siquiera pensar, fuera de los parámetros que le marca a Adrian. Y cuando se sale de dicho esquema hiperrígido, Adrian usa métodos de manipulación psicológica para hacerla sentir miserable. Y cuando todo falla, usa la violencia física. Pero es esencialmente esa habilidad de Adrian de invertir una situación en la que él es el agresor y convertirse en una víctima, la que en últimas tiene a Cecilia al borde de la desesperación y ansiosa de huir de casa. Porque Adrian estaba obsesionado con Cecilia. Lo que para cualquier hombre debería ser un sueño hecho realidad, ser atractivo, inteligente, exitoso y millonario, para Adrian es una pesadilla. Él sabe que la primera motivación de cualquier mujer que se le acerca es la necesidad de usarlo como trofeo. De quedarse con el premio mayor que él representa. Hasta que apareció Cecilia. Cecilia muy pronto le demuestra que a pesar de lo que él representa, ella está lejos de amarrarse al mito del buen partido, y está más que dispuesta a renunciar a él. Adrian entonces crea un cerco psicológico y físico para mantenerla dentro de su control, ya que el dinero, su posición y su atractivo no lo pueden hacer. Cecilia es la representación de una quimera que Adrian no creía que existiera, una mujer desinteresada. Adrian debe estar convencido que encontrar una mujer con esas características es imposible, y aunque en efecto puede tener a miles de mujeres el doble de atractivas que Cecilia, ninguna de ellas lo verá como su esposa lo ve. ¿Adrian es realmente el hombre invisible? ¿O era su hermano? Cuando llegamos al final de la película ya es evidente que sí hay alguien invisible acechando a Cecilia, y esta finalmente logra no solo ubicarlo usando un extinguidor, sino que además le mete varios tiros en el pecho. La gran sorpresa que nos llevamos todos es que el sujeto detrás del traje no es Adrian, sino su hermano menor Tom. Luego, Adrian aparece atado y oculto, supuestamente secuestrado en el sótano de su casa, dando a entender que su hermano fingió su muerte para quedarse con su fortuna, lo encerró en un sótano para torturarlo. Robó su traje de invisibilidad y empezó a acosar a Cecilia con quien estaba obsesionado. Una historia perfecta, que luego él reafirma en su último encuentro con Cecilia. Pero, ¿realmente era Tom el hombre invisible? Por supuesto que no. Y la evidencia más clara de eso, es el asunto del frasco de diazepam, un relajante ansiolítico, que primero, Cecilia usa para drogar a Adrian cuando escapó de su casa, y luego él pone en su baño para seguirla asustando. Sabemos que Adrian fue quien tomó el frasco la noche que Cecilia escapó y luego, el hecho de que él usara esa misma droga para arruinar su entrevista de trabajo, es la venganza perfecta. Además, fuera de lo circunstancial de las pruebas anteriores, el comportamiento del hombre invisible encaja perfectamente con el de Adrian en el tiempo en que estuvo con Cecilia, obsesivo, manipulador y vengativo. ¿Qué clase de tecnología tenía el traje que construyó Adrian para hacerse invisible? La capa de invisibilidad que usaba Adrian para acosar a su esposa, es realmente un dispositivo de alta tecnología que consistía en esencialmente dos aspectos, un aspecto receptor y un aspecto transmisor. El aspecto receptor del traje, está constituido por la serie de lentes que se mueve a alta velocidad y que se encargan de capturar absolutamente todo alrededor del traje. El aspecto transmisor, que se representa por el material negro que rodea los lentes, es en esencia una pantalla de altísima resolución que transmite la información que capturan los lentes y la reproduce. De esta manera cualquier persona que vea el traje, desde cualquier punto de vista verá lo que las cámaras ven del otro lado, respetando tan fielmente los ángulos, que esencialmente da la sensación de invisibilidad. En otras palabras,
La pantalla crea un camuflaje perfecto, replicando la información que capturan las cámaras del traje, de todo lo que lo rodea. Hasta del piso, como pudimos ver en cierta escena. ¿Cuál era el plan de Adrian con el traje y con Cecilia? Aunque en la película no se menciona en ningún momento cuáles habían sido los grandes avances de Adrian en el campo de la óptica, ni mucho menos para quién trabajaba, se puede deducir que el prototipo del traje del hombre invisible fue financiado como un proyecto gubernamental o corporativo, que buscaba usarlo como arma espía. Pero el hecho de que la casa de Adrian no fuera saqueada, indicaría que en realidad Adrian declaró el proyecto como irrealizable, y quien quiera que lo haya contratado sencillamente lo archivó. Pero Adrian lo concretó de una manera espectacular, pero no para espiar gobiernos o compañías rivales, sino para espiar y aterrorizar a su esposa. El plan de Adrian era quitarle a Cecilia todos y cada uno de los apoyos que tenía en su nueva vida lejos de él, su hermana, James, Sidney, la posibilidad de un nuevo trabajo, todo. Y en el último momento, cuando ya estuviera acorralada, ofrecerle el único bote salvavidas que le quedaría en ese momento, volver con él. ¿Realmente Cecilia estaba embarazada? Llegando a la mitad del acto final, cuando todo parece perdido para Cecilia, surge una situación que pone el balón en su lado de la cancha. Recibe información en el centro de detención médico, de que tiene menos de un mes de embarazo. Aunque aparentemente no hay razones para poner en duda este dato, lo cierto es que podría ser una mentira. Cecilia recibe la noticia de su embarazo, luego de hablar con James. Aunque ambos en definitiva no podían decir nada, evidentemente James ya sospechaba que algo sucedía y bien podía estar fabricando la historia, misma que Cecilia siguió hasta las últimas consecuencias. Y aunque Adrian hubiese descubierto que Cecilia estaba tomando anticonceptivos, y los hubiese cambiado, eso no significa que Cecilia automáticamente hubiese quedado embarazada. Muy probablemente, durante el tiempo que Cecilia permaneció en casa de James, tuvo su periodo. Por lo tanto hubiese sido imposible que estuviera esperando un hijo. El resto fue simplemente actuación y el arma que usó la arquitecta para deshacerse de su esposo. De hecho, Cecilia nunca habla del tema con otra persona que no sea Tom o Adrian, cuando hubiese sido lógico que lo mencionara con James, y la cara que hizo cuando se lo dijeron no fue de alegría, o estupor, sino de confusión. ¿Cómo pretendía Adrian recuperar a Cecilia y a su hijo? Cuando Adrian recibió la noticia, muy posiblemente fabricada, de que Cecilia estaba embarazada, le ofreció una salida, regresar todo a la normalidad, siempre que quisiera tener el bebé. Pero Adrian jugaba mucho más adelantado. Adrian tenía que buscar una manera de volver a la vida y liberar de culpas a Cecilia. Y la manera era culpar a su propio hermano de ser el acosador invisible, y al mismo tiempo de haberlo secuestrado y fingido su muerte. Así que se la jugó toda a una carta. Le dijo a Cecilia que iría tras sus seres queridos, que en ese momento se reducían a Sidney y a James, convenció a Tom de ir hasta esa casa a matarlos, y esperaba que el resultado, incluso sin Cecilia, era la muerte de su hermano, a quien Cecilia ya sabía cómo dominar. ¿Qué significa el final de El hombre invisible? ¿Fue Cecilia la que mató a Adrian? Al final de la película vemos cómo Cecilia, vestida provocadoramente, acepta finalmente la propuesta de Adrian de hablar sobre su futuro. Adrian se nota nervioso, y es evidente que Cecilia está intentando grabar una confesión para destruir a su esposo. Sin embargo, lo más interesante de este episodio es que luego Cecilia va al baño y se asegura de que la cámara capte completamente a Adrian. Luego, se ve al sujeto tomando un cuchillo y pasándoselo por la garganta. Al salir, Cecilia ve y llama urgentemente a la policía, evidentemente afectada. Pero eso es solo un engaño. En efecto, Cecilia utilizó el traje que había escondido previamente en casa de Adrian y lo usó para matarlo sin que la cámara la notara. ¿Cuál es el mensaje que deja la película? Sin duda alguna, el mensaje más importante de esta película está basado en un solo concepto: control. Hay dos extremos en el control obsesivo, como el de Adrian, y la sumisión total, donde se permite a otro que tome el control sobre cada aspecto de tu vida, como terminó Cecilia en su infierno con Adrian. Al inicio de la película, supuestamente lejos de Adrian, Cecilia había perdido todo el control sobre su vida. Y eso se demuestra en que ni siquiera era capaz de salir a buscar el periódico. Pero curiosamente, en la medida en que pudo probar que estaba en lo cierto, en que Adrian la estaba acosando, empezó a tomar el control nuevamente, por puro instinto de supervivencia. Pero el punto de inflexión fue, en definitiva, el asunto del embarazo. Ese fue el momento en que Cecilia supo que tenía ganada la batalla, porque era el escenario perfecto en que Adrian perdería el control, ese que lo hacía tan peligroso. El embarazo de Cecilia, la vida de su hijo no nacido, son los elementos que justamente no podía controlar y que por tanto, no podía prever.
Así como Cecilia logró ganar el control de su vida, con pena y sufrimiento, todos podemos hacer lo mismo, solo es cuestión de identificar nuestras fortalezas y aprovecharlas al máximo. Si te gustó el video, ayúdame suscribiéndote a mi canal para más novedades. Un abrazo y que tengas un excelente día. Gracias por tu visita.